encarar a posiciones que desde actitudes francamente hipócritas pretenden manifestar una preocupación por la desocupación por un lado, mientras que por otro eluden el pago de los impuestos y eluden el pago de las cargas sociales. No lograremos tener un estado de bienestar mínimamente dotado si no somos capaces de derrotar el trabajo clandestino en Argentina, que hoy lleva al 40%. Le voy a explicar. Por favor, ya tenemos tiempo de ser. Habrá tiempo para todos. Respete al ministro, después usted tiene todo derecho de decir. La cifra que doy del 40% de trabajo negro, que es la cifra del Gran Buenos Aires y de Capital Federal, surge de la encuesta permanente de hogares. Sin embargo, hay zonas del país, concretamente el norte argentino, donde este 40% se convierte en un 70% del sector privado del norte argentino, y hay actividades concretas como el servicio doméstico del norte, donde el 98% de trabajo es negro. Esto es un tema muy delicado y que tiene influencia enorme en el desenvolvimiento del mercado de trabajo y también de la red de protección que tenemos que construir. Y valga la aclaración de que perseguir el trabajo clandestino o el negro es responsabilidad constitucional de las provincias, que son las que ejercen el poder de policía del trabajo. Entonces, yo me limitaré ahora a explicar muy brevemente cuáles son las líneas generales de las medidas que propone el gobierno, que propondrá el gobierno para dejar, para una oportunidad posterior pero próxima, la configuración definitiva de esta medida. Es decir, en primer lugar, tenemos que analizar en todos sus términos el problema, porque no es bueno simplificar en esta materia. No es bueno que, pretextando una situación realmente preocupante, nosotros ignoremos todos los matices que tiene este problema de la desocupación que hoy nos afecta. Es decir, vamos a hacer todo el esfuerzo que tengamos que hacer para analizar cómo y por qué evoluciona de esta manera el mercado de trabajo, y vamos a hacer un esfuerzo también para que el conjunto de la opinión pública comprenda un problema que a algunos sectores les pilló de sorpresa y les ha conducido a una situación de franca perplejidad. No es desde luego el caso del gobierno. En primer lugar, tenemos que reforzar el diálogo social. Necesitamos corresponsabilizar en las medidas que habrá que adoptar tanto a las organizaciones sindicales, que como digo han hecho un esfuerzo importante en la dirección correcta, como a las organizaciones empresariales. Tenemos que caminar en esta dirección. De las medidas económicas, que algunas son, diríamos, una acentuación de lo que ya venimos haciendo, y otras son una fuerte marcha de medidas ya anunciadas, pero que registran alguna demora, se encargará mi colega de Economía. Pero en materia de reforma laboral, y aclarada la importancia que el tema tiene para el presente y el futuro del mercado de trabajo en Argentina, nos queda la tarea urgente de implementar las leyes laborales aprobadas, es decir, de llevar a la práctica lo que el Parlamento argentino ya aprobó. Necesitamos que nuestros empresarios conozcan que hay una alternativa al trabajo clandestino, que hay una alternativa al trabajo en negro, y que algunas legítimas preocupaciones o temores que tienen los empresarios argentinos para contratar trabajadores deben ser dejadas de lado, porque hoy hay una nueva legislación. Obviamente, el hecho de contar con una ley de modalidades de contrato de trabajo, la llamada Ley de Promoción de Empleo, aprobada a fines de mayo del año pasado, de este año, es una oportunidad tanto para los empleadores, que podrán contratar trabajadores sin los problemas del sistema anterior, como para los trabajadores que hoy tenían presuntamente derechos, pero que en el fondo no podían ejercer porque no podían acceder al mercado de trabajo. Tenemos entonces esta primera modalidad, donde el contrato de aprendizaje tiene un gran porvenir entre nosotros. El contrato de aprendizaje será la puerta de ingreso al mercado de trabajo para cientos de miles de jóvenes argentinos que todavía no han logrado hacer su primera experiencia laboral. Tenemos entonces que explicar esto y difundirlo. En materia de contrato de aprendizaje, el gobierno ha aprobado recientemente un programa complementario. ¿En qué consiste este programa? Consiste en que el pago del seguro de salud, el pago de la obra social que corresponde al trabajador joven o al aprendiz,
queda a cargo del Fondo Nacional de Empleo. Es decir, el Fondo Nacional de Empleo pagará el costo del seguro de salud de los trabajadores. También pagará el Fondo Nacional de Empleo el costo de un seguro por accidente de trabajo a favor de los aprendices. Dentro de este programa, el gobierno tiene previsto financiar 100.000 contratos de jóvenes durante 12 meses. Es decir, vamos a tener entonces la posibilidad de que 100.000 jóvenes argentinos encuentren un trabajo bajo las nuevas condiciones legales. Luego, en materia de ley de pequeña empresa, tenemos también que hacer un esfuerzo de explicación y divulgación de las normas. Las pequeñas empresas, sin duda en Argentina como en el resto del mundo, tienen una enorme potencialidad en materia de creación de puestos de trabajo. Potencialidad que en Argentina, por múltiples factores, pero también por factores laborales, no se ha podido poner de manifiesto. Ahora, con el nuevo estatuto para la pequeña empresa, sin duda estas posibilidades se han abierto. Tenemos todavía pendiente un grave problema en materia de accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo en Argentina no solamente tienen un costo humano alto, porque la siniestralidad laboral en Argentina es muy alta, el número de trabajadores que muere o se accidenta o enferma por causas laborales es muy alto, sino que esta siniestralidad es difícilmente asegurable por la serie de incertidumbres que tiene todavía la legislación argentina. Estamos a punto, afortunadamente, porque ya tiene esta ley, sanción de diputados, de transformar el sistema que nos acompañó durante los últimos 80 años de la vida laboral argentina, haciendo que, por ejemplo, el costo de los accidentes laborales en Argentina sea hoy todavía del 12% sobre la nómina salarial, mientras que en los países del Mercosur y en los países europeos ronda entre el 2,5% y el 3%. Vamos a liquidar este sobrecosto que además tiene una enorme incidencia en lo que se ha dado a llamar la industria del juicio. O sea que tenemos que completar esta parte de la reforma y no hay duda, el gobierno no tiene ninguna duda que a poco que la economía retome el nivel de crecimiento que tuvo en el semestre anterior, esta conjunción de crecimiento económico con reforma laboral hará que el número de empleos en Argentina aumente considerablemente, como ha ocurrido en otras experiencias internacionales. Pero también tenemos que abordar algunos temas que faltan de la reforma laboral. Tenemos que resolver un modelo anacrónico de negociación colectiva o modelo que funciona a disgusto de trabajadores y de empresarios, porque no es bueno que en Argentina existan hoy cerca de 400 convenios congelados y detenidos en el tiempo, en 1975, por algún fallo del diseño legislativo. Necesitamos avanzar en una descentralización y en un cambio de la negociación colectiva, porque el gobierno está convencido que es en la mesa de negociación donde empresarios y trabajadores pueden ponerse de acuerdo, tanto el ciclo de crecimiento como el ciclo de ralentización del crecimiento económico. Entonces necesitamos, digo e insisto en esto, que el diálogo social sea la primera barrera cuando hay problemas, porque hay que decirlo también. Algunos empresarios argentinos han abusado de las posibilidades que le brinda la legislación para despedir trabajadores y están haciendo un uso incorrecto de los procedimientos preventivos de crisis. Entonces, tenemos que revisar todo esto y la forma más adecuada de hacerlo, aparte de las medidas administrativas que el gobierno va a tomar de inmediato, es avanzar un proceso de cambio del sistema de negociación colectiva. Están pendientes también en esta Cámara la ley que regula el derecho de información de los trabajadores. Y nosotros, inmediatamente, el gobierno enviará al menos 3 leyes más. Una ley que modifica el régimen de asignaciones familiares, una ley que modifica el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y una ley que crea la Superintendencia Federal de Policía de Trabajo, de modo tal de que esta enorme laguna que tiene la legislación y que permite que algunas provincias desinformadas o que han hecho un análisis incorrecto del tema del empleo crean que alentando o tolerando el trabajo clandestino van a resolver el tema de la desocupación en su zona. Aparte de esto, el gobierno mejorará todos los instrumentos de política de empleo que tiene a cargo del Fondo Nacional de Empleo. Previo a hacerlo, el gobierno convocará el día martes al Consejo Nacional del Empleo para que ahí empresarios y trabajadores, que son los aportantes y los beneficiarios de este fondo, nos ayuden a definir las medidas de esta mejora en el uso de los fondos para destinados al empleo. Y en este marco, el gobierno va a reforzar las cantidades y el número de trabajadores cubiertos por estas medidas. También vamos a modificar el régimen de asistencia a los desocupados, sabiendo que, como corresponde a toda política social,
es necesario distinguir los supuestos para atender a aquellas necesidades más urgentes que tienen nuestros trabajadores, porque no es lo mismo atender a un trabajador desocupado de 14 años que tiene la red de protección familiar que atender o desatender a un trabajador jefe de familia con más años y ha perdido su empleo. De modo tal de que la futura red de protección a los desempleados comprenderá medidas especialmente orientadas a que estos trabajadores, insisto, jefes de familia de más de 40 años, puedan tener no solamente garantizado el derecho a la salud, sino algún mínimo de renta que les permita atender sus necesidades. Y brevemente termino diciendo que el gobierno comprende y conoce perfectamente la magnitud del problema del desempleo. Comprende y conoce la magnitud económica, política y social y humana que tiene el problema. Y además conoce qué debe hacer, cuál es la parte que le corresponde a este sistema para revertir la situación que a todos preocupa. Y el gobierno va a hacer lo que corresponda para que esta medida, para que esta situación de desempleo que hoy padecemos se revierta, y sin duda no haremos aquello que conduce, aunque al principio suene fácil a algunos oídos, no haremos aquello que conduce a una sociedad definitivamente desvalorizada y a la transformación del problema del desempleo, que para nosotros es un problema coyuntural, en un problema estructural y definitivo para la frecuencia. Y una vez culminada la ronda de consultas que el gobierno emprenderá, y ya abierto con los sindicatos y con los empresarios argentinos y también de este Parlamento, el gobierno a breve plazo anunciará la concreción de cada una de las líneas que la telefónica. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra ahora el señor ministro de Economía. Ahora es el tercero. No, ahora no. Hay un orden que vamos a seguir. Ya le va a llegar su turno, señor diputado. Señor presidente, Recuerda que es mío, ¿no? O sea, ¿te gusta? Estaba cortando el césped en casa y me llamaron para que venga para acá y no pude cambiar. la muy elevada tasa de desocupación No, como estaba cortando el césped, no que pude se ha cambiar. puesto de manifiesto claramente en la última encuesta de empleo y desempleo tomada en el mes de mayo de este año es muy preocupante desde diferentes lados que se la miren. En primer lugar, desde el punto de vista familiar y humano, porque sin duda no hay elemento que atenta más contra la vida familiar que algunos de sus miembros, y sobre todo el jefe de la familia, no consiga trabajo y esté desocupado. Es también muy preocupante para aquellos que tienen trabajo, porque el temor a perder el empleo los lleva a postergar decisiones y a asumir una actitud a veces excesivamente prudente, que en lo inmediato también repercute sobre los niveles globales de demanda y por ende sobre el propio nivel de empleo. Y porque esto se transmite también a los que tienen que tomar decisiones en materia de creación de puestos de trabajo y con bajas perspectivas de demanda por los bienes o servicios que producen, difieren la creación de nuevos empleos o incluso deciden reducir el nivel de empleo en sus respectivas empresas. Y es también muy preocupante desde el punto de vista político y del interés general, porque si la dirigencia argentina equivocara las medidas y las decisiones necesarias para resolver este problema, podría terminar agravándolo o transformándolo en un problema de carácter mucho más permanente y por ende mucho más doloroso.
Por lo tanto, es fundamental que enfrentemos el problema de la desocupación con gran determinación, de la misma forma como 6 años atrás enfrentamos el problema no solo de la inflación persistente, sino de la hiperinflación que sufría nuestra economía. ¿En el bueno o en el malo? ¿Positivo o negativo? Algunos pueden ver el problema de la desocupación como paradójico, porque ciertamente Argentina ha logrado niveles envidiables de estabilidad en comparación con cualquier otro país de la región. Además, vamos por el 5º año de crecimiento positivo y en los 4 años anteriores, 91 a 94, hemos tenido el crecimiento más alto de este hemisferio, a razón del 7.7% anual promedio. Es decir, crecimos a lo largo de 4 años más de un 34% en lo que puede ser el indicador más relevante, el Producto Bruto Interno de nuestra economía. Y además pasamos de tasas de inversión que eran de apenas el 14% del Producto Bruto Interno a el 20% en 1994. Y también tasas de ahorro que habían caído tan bajas como el 14% del Producto Bruto Interno en 1992 a el 17% en 1994. Y a pesar de todos estos logros, tanto en materia de estabilidad como de crecimiento de la economía, el empleo creció hasta mayo del 94 mucho menos que la voluntad de trabajar de los argentinos. Y en el último año, entre mayo del 94 y mayo del 95, el desempleo aumentó, pero además de esto, y para agravar más la situación, el nivel total de ocupación, como lo explicó el ministro de Trabajo, cayó. Sin embargo, si se interpretan bien los factores que han determinado este aumento de la desocupación y en el último año el descenso absoluto del empleo y la ocupación, no vamos a encontrar ninguna paradoja y vamos a entender bien cómo se resuelve el problema. Si logramos las soluciones adecuadas, vamos a evitar los peligros, que son el segundo factor de preocupación. Porque no solo tenemos un problema ahora, sino que enfrentamos el peligro de que ante pseudo soluciones o malas soluciones o no soluciones, el problema se agrave. Los peligros son los siguientes. Abandonar la política de estabilidad es un peligro, porque algunas de las supuestas soluciones pregonan aumentos de los gastos públicos o disminución de la recaudación impositiva, por ende aumento de los déficits, abandono de la política de disciplina monetaria implícita o explícita en la convertibilidad. Eso significaría volver al pasado en materia de inflación e incluso de hiperinflación, y sin duda solo agravaría el problema de la desocupación. Afortunadamente, aún con un muy fuerte shock externo como fue la crisis mexicana y la reversión total de los flujos de capitales,
que fueron positivos para el país, es decir, significaron fuertes ingresos de capitales hasta el último trimestre del año pasado y se transformaron en negativos en el primer semestre de este año, a pesar de eso, nuestra economía, continuando con el proceso de desinflación, es decir, continuando la disminución de la tasa de inflación, logró revertir totalmente el déficit de la balanza comercial, incluso más que México, porque de un promedio mensual de déficit comercial de 500 millones de dólares por mes durante 1994, en los dos últimos meses, mayo y junio de 1995, hemos tenido un superávit comercial de 600 millones de dólares mensuales. Y hemos logrado esta reversión de las cuentas comerciales sin que debiera cambiar en un centavo el valor de nuestra moneda en relación a las monedas extranjeras, en particular al dólar norteamericano, y por ende sin que se agregara un centésimo a la tasa anual de inflación. En México se logró un cambio no tan acentuado como en Argentina en las cuentas comerciales. Además se logró más bien por una caída de las importaciones, cosa que en Argentina fue muy tenue, y con un aumento de exportaciones en México inferior al que se dio en Argentina, pero luego de una fuerte devaluación que ha elevado la tasa de inflación del 9% anual en 1994 a una tasa proyectada del orden del 60% anual en 1995. En Argentina hemos logrado revertir el saldo de la balanza comercial con más aumento de exportaciones que disminución de importaciones y sin que haya habido que agregar un solo centésimo a la tasa de inflación. Y esto es algo sumamente importante que debemos mantener y de ninguna manera revertir. Por otro lado, no podemos volver a políticas que desalienten la inversión, que lleven a la baja o ineficiente inversión del pasado, porque eso significaría reinstalar el estancamiento, o peor aún, como ocurrió en la década del 80, la recesión permanente y el retroceso de la economía argentina. Afortunadamente hemos pasado de una década en que el Producto Interno cayó más del 10% a 4 años en que el Producto Interno Bruto creció 34%. Y justamente una de las claves para resolver el problema de la desocupación es recuperar muy pronto este ritmo de crecimiento que tuvimos en los 4 últimos años y que bajó a solo el 2.6% en el primer trimestre del 95 y fue probablemente cero, o puede incluso haber sido levemente negativo en el segundo trimestre de 1995, para el cual todavía no tenemos estimaciones fidedignas. Es urgente recuperar un crecimiento vigoroso e incluso es posible que el crecimiento futuro de la Argentina sea mayor que en los 4 años anteriores, porque en los 4 años anteriores logramos ese crecimiento con un aumento del empleo de apenas el 1.2% anual. Y precisamente el aumento de la tasa de actividad al que se refirió el ministro de Trabajo nos da hacia el mediano y largo plazo en la Argentina la posibilidad de crecer mucho más, porque los argentinos quieren trabajar y la fuerza laboral puede crecer, y de hecho está creciendo
a mucho más del 1.1 o 1.2% anual. De hecho, está creciendo al 3 o al 4%. Si encontráramos la forma de que la economía argentina se cree en empleo a ese ritmo, ciertamente la economía podría crecer incluso más que lo que logró crecer en los 4 últimos años. Otro peligro es que caigamos en el simplismo de echarle la culpa a los inmigrantes de países limítrofes o a los inmigrantes en general del problema de la desocupación en la Argentina, porque eso llevaría a un desprecio hacia esta gente de nuestros países vecinos que vienen a buscar trabajo a la Argentina. Argentina es un país que creció gracias, entre otras cosas, al trabajo de sus habitantes originales, pero también al trabajo de sus inmigrantes. Y es una nación que debería seguir receptando al inmigrante, incluso al inmigrante de los países vecinos, con muy buena voluntad. Por supuesto, siempre que quienes les ofrezcan trabajo cumplan con las leyes laborales, previsionales y las leyes generales de la nación, que es el elemento fundamental para que ese trabajo de los inmigrantes realmente se transforme en productivo y contributivo al crecimiento global de la Argentina. Otro peligro es que, como forma de resolver el problema de la desocupación, inventemos formas de desalentar la búsqueda de empleo por parte de los trabajadores y el afán de trabajar de jóvenes, mujeres, adultos e incluso personas de edad avanzada. ¿Qué mejor que un país tenga gente con ganas de trabajar, que quiere trabajar? Los que tienen propuestas para retasear la voluntad de trabajar de los argentinos estarían realmente solucionando el problema a lo pirro, porque obviamente sería a costa del potencial de crecimiento y por ende de bienestar de las familias argentinas. Estos son los peligros que debemos evitar. Si evitamos estos peligros, estamos y estaremos en condiciones de resolver el problema con rapidez en la dirección, y tomará algún tiempo para que el problema esté definitivamente resuelto en términos cuantitativos, pero ya hacia octubre, cuando se haga la próxima medición, y mucho más seguro hacia mayo del año próximo, podemos lograr una sustancial reducción del desempleo por aumento del nivel de empleo si ponemos en marcha plenamente el conjunto de medidas, algunas de las cuales ya están decididas y solo faltan implementarse bien, y otras están en proceso de decisión, y finalmente algunas necesitan un proceso de negociación previa para poder ser decididas, que nos van a aportar una solución integral a este problema. Entre las decisiones que ya están en marcha, debo mencionar los mecanismos que nos van a permitir recuperar muy pronto el crecimiento de la economía argentina, recuperarlo ya en el segundo semestre de este año y con todo vigor en 1996. Este honorable Congreso, con gran velocidad, sancionó en el mes de abril un conjunto de medidas que permitieron al Poder Ejecutivo poner en marcha los programas de estabilización y de recuperación del crecimiento y de normalización financiera que eran necesarios
para recuperar el crecimiento. Y esos programas están en marcha y están produciendo resultados. El único indicador que a esta altura tenemos sobre crecimiento real de la economía mes por mes muestra ya en junio recuperación con respecto a los meses anteriores. Me refiero a las ventas totales de electricidad. Habían crecido el 6% en el primer trimestre, cuando el Producto Bruto Interno creció el 2.6%. Había bajado el crecimiento a 3.8% en el mes de abril, bajado aún más el crecimiento de la venta de electricidad en el mes de mayo a 3.1%, pero ya en el mes de junio, comparado con junio del año pasado, las ventas de electricidad han vuelto a aumentar al 6%. Y esto es un indicio de que puede estar recuperándose de nuevo el nivel de actividad económica. No es casual, porque la crisis financiera, la desaparición del crédito y el impresionante aumento de las tasas de interés tuvo su manifestación más extrema en las primeras semanas de abril. Tuvo su impacto sobre la economía real con mayor intensidad en el mes de mayo, pero ya hay señales muy claras de recuperación de la situación financiera, vuelta de los depósitos al sistema bancario. Estoy en condiciones de darles el dato hasta el día de ayer. Ya se ha recuperado el 50% del total de depósitos bancarios que se fueron del sistema financiero argentino desde la devaluación del peso mexicano. Y se comienza a visualizar una cierta normalización del crédito, aunque por supuesto todavía está lejos de haber sido resuelto para todos los demandantes de crédito y particularmente para las pequeñas y medianas empresas. Pero dentro de 2 semanas vamos a poder dar prácticamente por resuelta la crisis financiera en lo que hace a las entidades que todavía tienen algunos problemas para atender normalmente la devolución de sus depósitos, sean porque están suspendidas o sean porque todavía no han logrado normalizar su situación frente a los depositantes. En 2 semanas más podremos declarar terminada la reestructuración financiera y completamente normalizada la situación en lo que hace a la solvencia y seguridad que deben brindar los intermediarios financieros. A partir de ahí, creemos que la recuperación total de la situación crediticia que teníamos hasta diciembre va a estar lograda hacia el mes de septiembre y ya en el último trimestre de este año pensamos que vamos a estar en condiciones incluso mejores que en el último trimestre de 1994. Esto va a permitir un crecimiento más vigoroso de la economía ya en el segundo semestre y particularmente un crecimiento tan vigoroso como el de los 4 últimos años a partir de 1996. Hay otro indicio muy bueno y es que la inversión, salvo aquella que depende del crédito interno a la pequeña y mediana empresa, se mantuvo al mismo ritmo en el semestre que pasó y hay muchos proyectos de inversión que comienzan a implementarse en estas semanas y que van a dar su fruto a lo largo del segundo semestre y sobre todo en el año 96. Pero además, este crecimiento que estamos comenzando a recuperar va a tener un énfasis capaz de crear muchos puestos de trabajo que no vimos en los 4 años anteriores. Porque este crecimiento va a tener un énfasis por el lado de la construcción de viviendas
y la construcción de infraestructura urbana y regional íntimamente vinculada a la construcción de viviendas. Esto será así porque a lo largo del año 94 este Congreso adoptó decisiones que empiezan a producir muy buenos resultados. En primer lugar, la reforma previsional, que da lugar mes a mes a la acumulación de ahorros de mediano y largo plazo, que en todos los países del mundo han sido la principal fuente de financiamiento de la construcción de viviendas. Y en segundo lugar, porque la ley de desregulación de la construcción y de promoción de la vivienda, sancionada a fines del año pasado, ya está siendo implementada y se está transformando en programas de construcción de viviendas financiadas por el sistema bancario en forma inmediata y que dará lugar a hipotecas titulizables con un mercado como el que existe en muchos países del mundo y que constituyen la forma más eficaz de financiamiento de la construcción y compra de viviendas para familias de todos los niveles de ingresos. Ese fenómeno del crecimiento con más énfasis en la construcción de viviendas y también esperamos con más énfasis en la expansión de los servicios va a ayudar que el empleo crezca mucho más vigorosamente en los próximos años que en los años anteriores. Por supuesto que esto va a cobrar mayor vigor, mayor dinamismo, si logramos profundizar los procesos de desregulación, desmonopolización y privatización, no solo en el orden nacional y federal, sino también en el de las provincias argentinas. Porque cada privatización significa un ingreso adicional de capitales que aumenta no solo la disponibilidad de recursos, sobre todo para cancelar deuda del nivel de gobierno que decide la privatización, sino que significa liberar capacidad prestable del sistema financiero argentino, que hoy está comprometido en financiar déficits o deudas del sector público, para transformarse en préstamos precisamente al sector privado o a los adquirentes de viviendas dentro del esquema que acabo de mencionar. Por eso, la posibilidad de recuperar el crecimiento está al alcance de la mano y solo tenemos que darle más velocidad a la implementación de decisiones y mecanismos ya adoptados y sobre todo profundizar los procesos que tan buenos resultados han dado a lo largo de los 6 últimos años. Pero sin duda, el que este vigoroso crecimiento con mayor énfasis en la construcción, en la infraestructura urbana y regional y en los servicios se transforme en la creación de muchos puestos de trabajo, es imprescindible implementar la reforma laboral que en sus medidas y decisiones legislativas fundamentales ahora está disponible o a semanas de estar disponible, sobre todo cuando se apruebe la ley de accidentes de trabajo en el Senado y se dé sanción definitiva a la ley que ustedes trataron ayer de conciliación laboral obligatoria antes de dirimir los conflictos en sede judicial. Este conjunto de normas laborales al que ya se ha referido el ministro de Trabajo ahora está disponible. Lamentablemente no dispusimos de estas normas en ninguno de los años anteriores y tampoco pudieron haber influido en los resultados analizados hasta mayo, porque son normas muy recientes. Pero debemos implementarlas. Esto significa sobre todo difundirlas, que todos los beneficiarios de estas normas, los que
una vez conocidas estas normas, van a crear puestos de trabajo, tengan conciencia clara de lo que significan, sobre todo las pequeñas y medianas empresas y las del interior del país. Esta gran tarea de difusión, de educación alrededor de las nuevas normas laborales es esencial y por supuesto tendrá que transformarse también en nueva jurisprudencia para que los empresarios argentinos de todos los niveles tomen conciencia de que aquel sistema anacrónico que imponía costos tan elevados en perjuicio de empleadores y de trabajadores, porque ciertamente ese costo no era ingreso efectivo para el trabajador, ha quedado atrás. Sobre la efectividad de las reformas laborales bien hechas, no solo hay que mirar la evolución del nivel de empleo en los países europeos que, habiendo tenido en el pasado legislación como la nuestra, la modificaron en la misma dirección que la estamos modificando nosotros, sino que hay que hacer una comparación mucho más relevante, que es entre los países que siempre han tenido un régimen laboral mucho más flexible y aquellos que tuvieron tradicionalmente regímenes laborales como el nuestro. Esto es, América del Norte por un lado y los Estados Unidos en particular, y Europa por el otro. Los países que tuvieron desde siempre y mantuvieron normas laborales flexibles, como el caso de los Estados Unidos, tienen muy bajas tasas de desocupación. Y en el sudeste asiático y particularmente en el Japón, si bien la legislación laboral es diferente a la norteamericana, hay una gran flexibilidad dentro de las empresas, lo que a su vez asegura muy bajas tasas de desocupación. A contrario sensu, en Europa, por el tipo de legislación laboral que tradicionalmente han tenido y que solo en los últimos tiempos han comenzado a reformar, no ha habido creación de empleos, a pesar de que tuvieron crecimiento económico, y sufren un problema de desempleo del mismo orden de magnitud que el que estamos sufriendo nosotros en este momento. De ahí que la reforma laboral, implementada ahora que está prácticamente decidida a nivel legislativo, es fundamental para que la recuperación del crecimiento de los próximos años se transforme en una creación de puestos de trabajo muy superior a la que observamos en los 4 o 5 años anteriores. Pero además de implementar bien la reforma laboral, es indispensable que retomemos la tendencia a reducir los impuestos al trabajo. Esta tendencia que pusimos en marcha a principios de 1993 y que en alguna medida acentuamos en abril al extenderla en el interior del país al comercio y todos los servicios, porque durante el año 93 y hasta el mes de marzo benefició solo a la construcción, a la industria manufacturera y a la agricultura y la minería. Sin embargo, sufrió una reversión en el mes de abril, por lo que nosotros consideramos que fue una decisión equivocada que nosotros propusimos, porque en ese momento no encontramos otra alternativa. Esto es la elevación nuevamente de los impuestos al trabajo. Creemos que cuanto antes y luego de la búsqueda del necesario consenso que trataremos de lograr la próxima semana, debemos retomar la política de reducción de impuestos al trabajo, que es una política indispensable para que, sobre todo las pequeñas y medianas empresas en el interior del país, puedan efectivamente cumplir
con sus obligaciones previsionales e impositivas. Señor Ministro, ha terminado su tiempo. Le ruego que redondee porque ya hay una hora que hemos establecido y ha vencido esa de término. Voy a terminar, señor presidente. Esta reducción de los impuestos al trabajo, que haremos tomando la precaución de que de ninguna manera queden desfinanciadas las obras sociales, va a permitir que deje de bajar el nivel de empleo y comience a subir. Pero lo vamos a implementar de tal forma que se constituya en un incentivo para el pago puntual, sin ninguna deuda anterior, tanto de las obligaciones previsionales como impositivas de las empresas que podrán aplicar esta reducción en los impuestos al trabajo, de tal forma que el resultado sea una mayor recaudación y no como ocurrió en el segundo trimestre de este año, que pese a haber aumentado los impuestos al trabajo, tuvimos menores niveles de recaudación que en el mismo trimestre del año anterior. Me refiero a recaudación previsional. Esto es algo muy importante. Lo vamos a discutir en el Comité o la Comisión Nacional de Empleo y en la Comisión Nacional para la Producción, la Inversión y el Crecimiento durante la próxima semana, y esperamos estar en condiciones de decidirlo en pocos días más. Creemos que va a ser un gran paso adelante en esta lucha frontal contra la desocupación. Además de este tema, obviamente hay otro que es fundamental y que vamos a acometer con toda energía, y nos referimos a la lucha contra la evasión impositiva, particularmente de los impuestos personales. El impuesto del 0,5% a los activos de todo tipo que tienen las personas que viven en la Argentina y que se paga para aquellos que tienen activos por más de 100.000 pesos, comenzó a pagarse a través de un anticipo del 50% en el mes de junio, pero solo 70.000 contribuyentes pagaron ese anticipo, cuando deberían haberlo pagado alrededor de 500.000 contribuyentes. O sea, acá se pone de manifiesto una falta fundamental de solidaridad de los que más riqueza tienen y mejores ingresos perciben, que no han honrado sus obligaciones, teniendo en cuenta que es un impuesto que en el 100% se destina a financiar el sistema previsional. Por lo tanto, en los próximos días vamos a lanzar una campaña muy enérgica de lucha contra la evasión impositiva, contra aquellos que no han pagado el anticipo de este impuesto a los activos personales de los residentes en la Argentina, que es un impuesto sumamente moderado y que además no incide en los costos empresarios, porque es un impuesto de base personal y que deben pagar personas que tienen activos líquidos que muy bien pueden vender si fuera necesario para afrontar el pago de este impuesto. De más está decir que, por otro lado, vamos a redoblar los esfuerzos para luchar contra la evasión del IVA y del impuesto a las ganancias de las empresas y, por supuesto, de las personas. Y exhortamos a las provincias a que hagan lo mismo en la lucha contra la evasión de los impuestos provinciales, no aumentando las alícuotas de los impuestos provinciales. Creemos que es un error, como lo que se ha hecho en algunas provincias, que aumentan los impuestos a los ingresos brutos o que mantienen altos impuestos a los sellos o en general altos impuestos a todo tipo de transacciones. En lugar de altas tasas impositivas, lo que se necesita
es exigir el cumplimiento con toda energía, como lo estamos haciendo y lo haremos aún más en el orden federal. Con este conjunto de medidas estamos convencidos que el empleo va a crecer vigorosamente, mucho más de lo que creció en los 4 años anteriores, y que la tasa de desocupación va a descender aun cuando se mantenga alta, y ojalá se mantenga alta, la voluntad de trabajar de los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra ahora el señor diputado Terraño. Tiene 1 hora el bloque en su conjunto. Muchas gracias, señor presidente. Sin duda, son muchas las razones de distinta naturaleza para que esta Cámara pueda tener hoy aquí al señor ministro de Economía. Uno podría listar razones de naturaleza económica, la caída de la recaudación tributaria, la discrecionalidad en los adelantos de la tesorería a las distintas jurisdicciones provinciales, beneficiando a algunos amigos del poder, perjudicando a otras administraciones de otro color político. Podríamos discutir qué pasa con los 1.200 millones de pesos que el conjunto de las provincias se dio cuando se aumentó el IVA del 18 al 21% y que iba a haber asistencia de parte de la Nación a las provincias. ¿Qué pasa con las irregularidades del fondo fiduciario? ¿Qué pasa con las irregularidades en el INDER, que está siendo motivo de preocupación en esta Cámara? ¿Qué pasa con el sistema financiero y los depósitos? Podríamos tener preocupaciones de naturaleza política. Hay razones para ello. El ministro que hoy nos visita se ha encargado de dictar la mayor cantidad de decretos de necesidad y urgencia que conoce la historia argentina, avanzando sobre las facultades del Congreso, creando gravámenes a diestra y siniestra. Hay razones institucionales. Todos sabemos que hay pedidos de juicio político para el ministro en esta Cámara. Todos conocemos y recordamos la catarata de agravios que el ministro le dedicó a los legisladores en su conjunto, a la Cámara en su totalidad, y los agravios que le dedicó a los partidos de la oposición. Pero desafortunadamente, señor presidente, la presencia del ministro hoy acá tiene un sabor ingrato. Y es porque estamos discutiendo un tema que esencialmente es de naturaleza social y humana. Quiero marcar que no me parece cierto lo que dijo el doctor Caro Figueroa, de la voluntad del gobierno de venir a informar a la Cámara. Al revés, la sociedad argentina tomó conocimiento del índice de desempleo a través de un anticipo periodístico, que se vieron obligados a reconocer, y en consecuencia hoy es pública la tasa de desempleo, faltando aún todavía los datos de algunas provincias. Señor presidente, no nos pueden decir que el desempleo es el resultado de la acción política de una CGT clasista combativa que pelea por aumento de salarios y moviliza en las calles a los trabajadores argentinos. No nos pueden decir que es el resultado de las demoras del Poder Legislativo en votarle las leyes que reclama el Poder Ejecutivo. Tengo acá una lista de todas las normas que el Congreso de la Nación votó desde el 91 para acá, que tienen naturaleza y contenido económico. Son 113.
113 leyes de la Nación a pedido del Poder Ejecutivo. No nos pueden hablar del obstruccionismo opositor. No pueden hacer referencia a decenas de paros generales del movimiento obrero. No pueden analizado de la perspectiva de la dialéctica del oficialismo y de la oposición, no puede ser en términos del conflicto entre poderes eventuales, el Ejecutivo y el Legislativo. Nuestro hoy colega Herman González era ministro de Economía y la tasa de desempleo era del 6%. Hoy tenemos otro ministro del mismo gobierno y la tasa de desocupación es más del 18%. No es el problema del oficialismo, no es el problema del gobierno del presidente Menem. Estamos hablando, señor presidente, de una realidad que significa 2.200.000 compatriotas. Para que tengamos una idea, es como si todos los argentinos en edad de trabajar que viven en la Patagonia y en Cuyo no tuvieran empleo. Es como si más de un tercio del territorio nacional argentino estuviera parado a pesar de tener voluntad de trabajar más horas o de conseguir un empleo. Señor presidente, estamos construyendo, está el gobierno construyendo una sociedad de dos velocidades. Está consolidando la dualidad social en la Argentina. Si sumamos los 2.200.000 compatriotas con problemas de empleo porque no lo tienen, más el 1.400.000 argentinos con problemas de ocupación porque quieren trabajar más horas y no pueden, y le agregamos a los jubilados que han visto reprogramados mensualmente y una vez tras otra sus saberes jubilatorios, estamos hablando de casi 7 millones de compatriotas con problemas de ingresos fijos. Si lo multiplicamos por el grupo familiar, más de la mitad de la población argentina tiene serios problemas para desarrollarse en el día a día. Repito lo de ayer, señor presidente. Estamos dispuestos a una discusión seria y en serio. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos aceptar las declaraciones del señor ministro de Trabajo, que dijo en el diario El Independiente de la provincia de La Rioja el domingo que pasó: el ministro Caro Figueroa seleccionó a los responsables directos de la desocupación en la Argentina porque es bueno que nuestra sociedad abandone toda sensación de hipocresía y mira este fenómeno con todas las letras. Punto. Así encuadró a los legisladores, a los adoradores de la industria del juicio, a quienes cobran jubilaciones de privilegio, a los empresarios, entre otros. Caro Figueroa, quien también cuestionó el accionar de los legisladores por el atraso en la sanción de las leyes y a quienes implementan o demandan mayores gastos en el sector público. Para hablar en serio no podemos referirnos, como hemos escuchado, al argumento del desempleo tecnológico, que vive la Argentina una crisis de desocupación de más de 2 millones de compatriotas por la fenomenal innovación tecnológica que se ha dado en nuestro país. Hasta mi hija más chica, que tiene 4 años, sabe que el país donde más innovación tecnológica hay es Japón. Y la tasa de desempleo en ese país es menos del 3%. De ahí a propiciar esta barrabasada del impuesto al robot, como alguien dijo, hay un solo paso. Y ya que estamos en el Japón, un argumento de hoy, que lo he visto, no sé si se lo adjudica algún funcionario del gobierno, se dice:
No nos preocupemos porque fíjense Chile, tuvo un desempleo de casi el 25%, después persistieron en el esfuerzo, caso omiso de que hubo una dictadura militar, persistieron en el esfuerzo y ahora tienen una tasa de desocupación más aceptable. Con este argumento, un día nos vamos a noticiar que algún funcionario del gobierno propone que Estados Unidos nos tire una bomba atómica. Así después, como le pasó a Japón, nosotros somos el país con mayor innovación tecnológica del mundo y mayor inserción en el comercio internacional. Cuidémonos, si hablamos en serio, de decir, como se le hizo decir al presidente, habría que saber quién es el responsable de esa recomendación al presidente, cuando se puso en duda el nivel de desocupación y las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del año pasado. Para hablar en serio hay que empezar reconociendo la realidad. Y entonces, si veníamos preocupados, nos estamos alarmando. El ministro Caro Figueroa dijo que era un fenómeno coyuntural. Y el doctor Cavallo anunció que vamos a resolver con una tasa de crecimiento superior a la que teníamos en el pasado. Yo podría leerme todas las proyecciones que el gobierno hizo en distintos momentos de la tasa de desempleo. En el año 1994, en el Plan Argentina en Crecimiento, versión del 93, se nos dijo que el desempleo iba a ser del